Hola, hola chicos y chicas, qué gusto que nos acompañen en la historia de hoy. Durante este mes de abril hemos estado aprendiendo acerca de ser discípulos de Jesús y eso nos ha enseñado que ser un discípulo es ser un seguidor. Seguimos lo que Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó. Y hoy les voy a hablar de dos discípulos muy especiales, Pablo y Silas. Pablo y Silas amaban mucho a Jesús y lo sé porque le demostraban su amor haciendo lo que Jesús les había pedido que hicieran. Ellos en toda ciudad que iban hablaban del amor de Jesús a las demás personas para que ellos pudieran conocer a Jesús el Salvador, pudieran tener sus pecados perdonados y tener una nueva vida en él. Y esta historia tiene que ver con lo que ocurrió un día cuando ellos llegaron a una ciudad. Era una ciudad donde las personas no conocían al Dios verdadero y hacían cosas que a Dios no le agradan. No solo no le agrada, la detestaba. Una de ellas es una práctica que hacían estas personas que se llama adivinación. Una niñita tenía un espíritu maligno. Eso significa que nuestro enemigo, Satanás, estaba en esa niña ahí y le daba como cierto poder para que pudiera adivinar lo que iba a ocurrir con las personas en el futuro. Y lo peor era que esta niñita no lo hacía porque ella quisiera, sino que también habían dos adultos, dos señores que se aprovechaban y ponían a esta niña en la calle y donde pasaban las personas, entonces él les decía, venga, venga, y estos hombres les decían, vengan, conozcan su futuro, esta niña se los va a adivinar. Y la niña, no, como es el derecho de todos los niños, no estaba jugando, no estaba en una escuela aprendiendo, la tenían haciendo trabajos que además no eran correctos y ningún niño debe hacer trabajos cuando es un niño o una niña, porque el derecho de los niños y las niñas es aprender, es ir a la escuela, es jugar y divertirse. Así que esta práctica, esto que estaban haciendo estas personas, a Dios no le agradaba. Estaban haciendo algo que se llama pecado. Y entonces, cuando Pablo y Silas llegaron a ese lugar y vieron lo que estaba ocurriendo, inmediatamente detuvieron esa práctica. ¿Y saben cómo lo hicieron? Pues ellos oraron por esa niña y le ordenaron a ese espíritu maligno que saliera de ella. Y esa niña conoció acerca del amor de Dios y fue libre. Y ya ella no se sentía triste ni confundida y como ocurre en esos casos, sino que ella era otra vez la niña que siempre había sido. Entonces quería jugar, quería divertirse, quería aprender, quería aprender. Jesús la había liberado con su poder, ordenándole al enemigo que la dejara tranquila, pero también eso hizo que estos dos hombres ya no pudieran usar a la niña para ganar dinero, sino que la niña ya fue libre y podía volver y disfrutar su vida como niña. Y de que la gente de ese lugar, al ver lo que había ocurrido, que era algo bueno y correcto, se alegraran, pues se enojaron con Pablo y Silas, porque estos hombres dijeron, ay, ahora ya no vamos a ganar dinero porque ya la niña no va a estar aquí adivinándole el futuro a los demás. Ay, en lugar de alegrarse porque esa niña ya estaba bien, ya estaba en paz, ya estaba gozosa y podía disfrutar como niña, se disgustaron porque iban a dejar de ganar dinero y entonces agarraron a Pablo y a Silas, inventaron cosas acerca de ellos. Los agarraron y los acusaron de cosas que ellos no habían hecho porque ellos habían hecho lo bueno y entonces los llevaron a la cárcel y allí los soldados los tomaron, los golpearon y los metieron a un lugar muy desagradable porque las cárceles en ese tiempo eran muy feas, eran peor de lo que son ahora.
Miren, los pusieron con cadenas, les metieron sus piernas como en una madera que no los permitía moverse. Pablo y Silas estaban en ese momento en un lugar desagradable, con dolor porque habían sido golpeados y además no podían ni moverse porque los habían encadenado. Pablo y Silas habían hecho lo bueno. Habían ayudado a que esa niña volviera a ser libre. Habían quitado una práctica que a Dios no le agrada, pero ahora estaban en la cárcel. Saben, chicos, a veces ocurre parecido en nuestra vida. ¿No les ha pasado que a veces uno va en la escuela y ayuda a un niñito que se cayó o va y le habla de manera amable a las compañeritas y en vez de decirle gracias, le hacen una mala cara o uno dice, ¿puedo jugar con ustedes? No, no jueguen conmigo. Haciendo uno lo bueno, a veces las personas de este mundo, sean adultos o niños, a veces en vez de ponerse contentas o tratarnos bien, hacen lo contrario. Eso ocurre porque en este mundo hay personas que en vez de conocer a Dios, de amarlo y hacer lo que Él nos enseña, no conocen a Dios y hacen lo malo. Hacen cosas que a Dios no le agradan y eso a veces nos afecta a nosotros también, porque conocemos personas que no nos tratan bien aun cuando nosotros estemos haciendo lo bueno. Y eso Dios lo ve. Dios estaba ahí, Jesús que Dios estaba ahí en ese lugar, con Pablo y Silas en aquella cárcel, porque Dios no los dejaba ni un momento. Sabía que eso que habían hecho Pablo y Silas era lo correcto, a él le había agradado. Y sabía que estas personas los tenían en la cárcel injustamente. Pero Jesús estaba con ellos, no los había dejado ni un momento y estaba en ese lugar difícil para ayudarlos. De la misma manera, Jesús siempre va a estar con nosotros. Y cuando pasamos un momento difícil, podemos confiar que Él está a nuestro lado. Pero vean lo que hicieron Pablo y Silas. ¿Qué están haciendo? Pero si están en un lugar que no es agradable, si están encadenados, si fueron golpeados, ¿qué están haciendo? Sí, están con caras felices, están cantando. ¿Saben qué están haciendo? Están alabando a Dios. Están diciendo cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es, cuán lleno de amor es nuestro Dios. Sí, todos en la cárcel se sorprendían porque decían, ¿cómo estos hombres están felices y cantando si están en un momento y en un lugar tan feo? Es que nada quitaba el gozo del corazón de Pablo y de Silas. El gozo de saber que Jesús los amaba, el gozo de saber que Jesús estaba con ellos, el gozo de hacer lo bueno, no importara lo que pasara. Y ese gozo también lo tenemos nosotros. Vos y yo podemos estar siempre gozosos, aún en momentos difíciles, que podemos llorar, porque seguro ellos lloraron cuando los golpearon o se asustaron, sí, pero adentro de su corazón seguían teniendo el gozo de saber que Jesús estaba de su lado y los iba a ayudar. Y ellos alabaron a Dios con tanta alegría que todos los demás se sorprendieron. Pero además, esa alegría y esos cantos también llegaron a los oídos de Dios, de Jesús que es Dios. Y eso le llenó de alegría el corazón. Fue como un abrazo para Jesús. Qué ricos que son los abrazos, ¿verdad? Pues esos cantos de Pablo y Silas que demostraban que ellos seguían confiando en Dios, fue para el Señor Jesús algo agradable, como si fuera un abrazo. Y algo maravilloso ocurrió después de eso. Dice la Biblia, el poder de nuestro Dios, de Jesús, se manifestó en ese lugar, tembló ese lugar, esa cárcel. Y Jesús con su poder rompió las cadenas que tenían Pablo y Silas en sus manos, quebró esa madera que atrapaba sus pies. Estaban libres.
¡Qué alegría! ¡Qué poder de nuestro Dios! Cuando los demás prisioneros se dieron cuenta de lo que ocurría, también se sorprendieron, pero más el guarda que estaba cuidando de ellos. Él llegó apresuradamente y dijo, ¡ay no! Se escaparon los prisioneros. Pero Pablo y Silas le dijeron, no, tranquilos, todos estamos aquí. Ese guarda que había estado escuchando a Pablo y Silas quería tener lo que Pablo y Silas tenían, que los hacía estar contentos aún en momentos difíciles. Entonces él llegó, se acercó a ellos y les dijo, díganme, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él quería conocer al Dios verdadero que los hacía estar bien aún en momentos difíciles. Entonces Pablo y Sila le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y él entonces creyó y de la alegría que sintió, los llevó a su casa, les curó sus heridas y le presentó a su familia porque quería que también su esposa y sus hijos conocieran del Dios único y verdadero y de Jesús su Hijo que es el Salvador. Estas personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas. Ser bautizado es demostrar que hemos creído en Jesús, es como una forma de mostrarlo. Y entonces lo sumergen en el agua y lo vuelven a levantar como mostrando que antes no conocía a Jesús y era un tipo de persona, pero ahora soy una nueva persona porque tengo a Jesús en mi vida y soy un seguidor de él. Luego le prepararon un almuerzo bien rico, una comida bien rica a Pablo y Silas y juntos compartieron, comieron y hablaron de Jesús y ahora en ese lugar habían nuevos seguidores de Jesús. Pablo y Silas alabaron a Dios, le cantaron en momentos difíciles. Tú y yo también podemos hacerlo, porque aún en los momentos difíciles Jesús nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Él nos ama y ha prometido ayudarnos. Y así como libró a Pablo y a Silas, ayudándolos, lo hará con vos y conmigo. Así que no dejemos de confiar en Él ni de alabarlo, porque Jesús, nuestro Dios, es bueno y compartamos con otros para que otros puedan conocerlo. El versículo de hoy dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dilo conmigo, bendeciré al Señor en todo tiempo. En los tiempos donde todo sale bien o en los tiempos difíciles, porque en todo tiempo nuestro Dios está a nuestro lado. Digámoslo otra vez, bendeciré al Señor en todo tiempo. Bueno, mis chicos, a seguir como buenos discípulos de nuestro Señor. Sigamos el ejemplo de estos dos discípulos, de Pablo y Silas. Y en donde estemos y en el momento en que estemos, confiemos que el Señor está a nuestro lado, Él nos ayuda y contémosle a otras personas de su amor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Chao, mis amores, nos vemos. Bye.